Escucha con atención, pues esta historia, marcada por el poder y la misericordia del Altísimo, transformará tu corazón y abrirá tus ojos. Permanece hasta el final, porque lo que escucharás te llevará a un encuentro profundo con Dios, un encuentro que puede cambiar tu vida para siempre. Al igual que Eliab, descubrirás que en los momentos de mayor oscuridad, la luz de Yahvé siempre brilla más intensamente. Prepárate para sorprenderte, pues cada palabra revelará un misterio divino, oculto desde los tiempos antiguos. Eliab en el desierto, el llamado del Altísimo. En los vastos y áridos desiertos de Judea, donde los vientos secos arrastraban la arena interminable y el sol abrasador consumía la esperanza de vida, Eliab caminaba, abatido y solo. Este hombre, hijo de un humilde campesino hebreo, vivía en una aldea remota, olvidada por el tiempo y por los hombres. Había perdido a su esposa en medio de la aflicción y sus campos, antaño fértiles, ahora yacían secos, devastados por una cruel sequía que no mostraba signos de ceder. Su alma, como su tierra, parecía no tener más esperanza. En su soledad, Eliab comenzó a perder la fe. ¿Dónde está Yahvé, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob?, se preguntaba. ¿Acaso no prometió el que nunca abandonaría a su pueblo? Cada día que pasaba, la desesperación invadía su corazón con más fuerza, y su oración se reducía a un susurro lleno de dolor. Como dice el Salmo, mis lágrimas han sido mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Salmo 42, 3. Así vivía Eliab, consumido por su tristeza y la sensación de abandono, sin saber que Yahvé tenía un plan divino reservado para él. La oración desesperada. Una noche, mientras el cielo estrellado cubría el desierto con su manto de oscuridad y luz, Eliab no pudo soportar más. Se arrodilló en la fría arena de su tienda y, con la voz quebrada por el dolor, elevó una oración desesperada al Altísimo: Yahvé, Dios de nuestros padres, muéstrame que aún me escuchas. Dame una señal, un rayo de esperanza, porque estoy al borde del abismo. En ese momento, sucedió lo inesperado. Mientras su llanto silencioso ascendía hacia el cielo, una profunda paz descendió sobre su alma, como un manto invisible. El ruido del mundo exterior desapareció, y en su lugar, una voz suave, pero firme, habló dentro de él: todo estará bien, hijo mío. Confía en mí. Eliab, sorprendido y temeroso, se levantó lentamente. No sabía si aquella voz provenía de su agotada mente o si realmente Yahvé había intervenido, pero no podía negar la paz que sentía en su interior. La Escritura declara: estad quietos, y conoced que yo soy Dios, Salmo 46, 10, y Eliab estaba comenzando a experimentar esa verdad. El camino hacia la restauración. En los días que siguieron, Eliab comenzó a notar pequeños cambios. Cada vez que el desánimo volvía a invadir su mente, aquella voz reaparecía, suave pero constante, recordándole que no estaba solo. Inspirado por esa presencia divina, Eliab decidió dedicar tiempo a la oración y la meditación, buscando en su soledad la voz de Yahvé. Fue durante uno de esos momentos de profunda reflexión que una idea clara surgió en su mente: crea un refugio para los viajeros y peregrinos que cruzan el desierto. Esta idea parecía absurda al principio. ¿Cómo podría él, un hombre que había tocado fondo, ser de ayuda para otros? Sin embargo, la voz persistía: tienes la fuerza y el propósito. Adelante. Recordó entonces las palabras del profeta Isaías: pero los que esperan a Yahvé tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. Isaías 40, 31. Eliab entendió que, aunque su cuerpo y espíritu estuvieran debilitados, Yahvé lo fortalecería para cumplir el propósito divino. La construcción del refugio. Con renovada esperanza, Eliab compartió su visión con algunos amigos y conocidos. Juntos encontraron una cueva cerca de un oasis, un lugar donde el agua todavía brotaba con vida en medio de la sequía. Allí, comenzaron a transformar el lugar en un refugio para los cansados y afligidos. Día tras día, bajo el sol abrasador, trabajaban con sus manos, y poco a poco, el sueño de Eliab comenzó a tomar forma. La cueva, antes oscura y vacía, se llenó de luz, tanto física como espiritual. El día de la inauguración, Eliab miró a las personas que se habían reunido en torno al refugio, y una oleada de gratitud inundó su corazón. Sabía que cada lágrima, cada noche de angustia, lo habían conducido a ese preciso momento. Yahvé había cumplido su promesa de estar con él. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente.
Diré yo a Yahvé, esperanza mía, y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Salmo 91, 1-2. Eliab, ahora lleno de paz, entendió que había encontrado su refugio en Dios. La voz que nunca calla. El refugio pronto se convirtió en un lugar de descanso no solo físico, sino espiritual. Los viajeros que llegaban no solo encontraban agua y alimento, sino también consuelo y dirección. Eliab compartía con ellos su historia, y muchos, al escucharla, se conmovían profundamente. Comprendían que no estaban solos en sus luchas, que el Dios de Israel aún hablaba a su pueblo. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Juan 10 y 27, y así como Eliab había oído la voz de Yahvé, otros también comenzaban a escucharla en lo profundo de sus corazones. Con el tiempo, Eliab desarrolló una conexión aún más profunda con aquella voz que lo guiaba. Aprendió a discernir entre sus propios pensamientos y las impresiones divinas que llegaban a su mente. Durante una de sus meditaciones, sintió una paz tan abrumadora que casi lo hizo llorar. Sabía que aquella paz no era simple alivio emocional, sino una manifestación directa del amor y el cuidado de Yahvé. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Filipenses 4, 7. Eliab comprendió que esa paz era un regalo divino, una promesa cumplida. La transformación de las almas. El impacto del refugio fue más allá de lo que Eliab había imaginado. Personas de todas las edades y orígenes comenzaron a acudir a él, buscando no solo refugio físico, sino un encuentro espiritual. Las historias de aquellos que habían encontrado consuelo y dirección en aquel lugar sagrado comenzaron a multiplicarse. Cada testimonio reforzaba la convicción de Eliab de que Yahvé había puesto su mano sobre él y sobre aquel proyecto. Un día, mientras conversaba con una joven viuda que había perdido a toda su familia en un trágico accidente, Eliab compartió con ella las palabras que Yahvé le había hablado en medio de su desesperación. No estás sola, le dijo. Yahvé está contigo, incluso en los momentos más oscuros. La joven, con lágrimas en los ojos, agradeció a Eliab por sus palabras y prometió abrir su corazón a la voz de Dios. Un legado de fe. Con el pasar de los años, Eliab se convirtió en una figura querida y respetada en su comunidad. Enseñaba a las personas a reconocer y responder a la voz de Yahvé en sus corazones, mostrándoles que al cultivar un espíritu abierto y receptivo, podían experimentar una vida llena de propósito, dirección y paz. Como el profeta Samuel, que escuchó la voz de Dios cuando era solo un niño, 1 Samuel 3 y 10, Eliab había aprendido a discernir esa voz divina y a seguirla con fe y obediencia. Y hasta el último de sus días, Eliab nunca dejó de escuchar aquella voz. Cada vez que se encontraba ante una decisión difícil o en medio de la incertidumbre, buscaba la paz interior que solo Yahvé podía darle. La voz de Dios se había convertido en una presencia constante, una guía amorosa que lo acompañaba en cada paso de su vida. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Isaías 43, 2. Eliab vivió esta promesa en carne propia, y su historia continúa inspirando a todos aquellos que buscan la voz de Dios en medio de las tormentas de la vida. Al final, Eliab dejó un legado de fe y esperanza que resonaba en los corazones de aquellos que escuchaban su testimonio. El refugio, que en un principio fue solo un lugar físico para descansar, se convirtió en un símbolo de la protección divina, un santuario espiritual donde las almas fatigadas podían encontrar renovación. Los que llegaban en busca de abrigo para el cuerpo, descubrían también el refugio para el alma, tal como las Escrituras lo prometen: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11 y 28. La expansión del ministerio de Eliab. A medida que los años pasaban, la reputación del refugio y de Eliab se extendió por todo el desierto y más allá. Peregrinos venían de regiones lejanas, no solo por el oasis y la hospitalidad, sino por la esperanza que Eliab compartía con cada palabra, con cada mirada llena de compasión. Su ministerio creció de manera inesperada, como una semilla que germina en tierra fértil, multiplicándose en frutos que nutrían las vidas de muchos. Cada viajero que llegaba traía consigo sus cargas, y muchos se marchaban no solo físicamente renovados, sino espiritualmente transformados. Eliab comenzó a ser conocido como un hombre de profunda sabiduría y discernimiento espiritual. Se acercaban a él buscando consejo, no solo para asuntos terrenales, sino para entender los misterios de la vida y la muerte, de la fe y la esperanza. Y Eliab, fiel a la voz que le había hablado en la oscuridad, compartía con ellos lo que había aprendido,
que la paz de Yahvé estaba disponible para todos aquellos que, como él, abrieran sus corazones a su guía. Instruiré y enseñaré el camino que debes seguir, sobre ti fijaré mis ojos. Salmo 32, 8. La revelación divina, un nuevo llamado. Un día, mientras Eliab meditaba bajo la sombra de una palmera, como lo hacía cada mañana, recibió una nueva revelación. La voz de Yahvé, que nunca se había apartado de él, le habló con una claridad que nunca antes había experimentado: Eliab, has sido fiel con lo poco, ahora te daré más. No solo serás un refugio para los viajeros, sino que serás un faro para las naciones. Eliab, sorprendido y conmovido por esta nueva palabra, cayó de rodillas. ¿Cómo, Señor?, preguntó con humildad. Soy un hombre sencillo, y mi vida es pequeña. ¿Cómo puedo ser un faro para las naciones? La respuesta llegó con dulzura, pero también con la autoridad del Altísimo: no es por tu poder, sino por el mío. Yo te enviaré a hablar con los líderes de las aldeas y ciudades, y mi espíritu será tu guía. Serás mi mensajero, y las palabras que te daré transformarán las vidas de muchos. Eliab recordó entonces las palabras del profeta Jeremías: no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. Jeremías 1, 7. Con una renovada misión, Eliab comenzó a viajar por los alrededores, predicando en aldeas y ciudades. Su testimonio era simple, pero poderoso: un hombre que había perdido todo, que había tocado fondo, pero que había sido restaurado por la gracia y la voz de Yahvé. Contaba su historia con pasión, y aquellos que lo escuchaban no podían evitar ser tocados por la profundidad de su fe y la evidencia viva del poder de Dios en su vida. Los milagros acompañan su ministerio. A medida que Eliab viajaba y compartía la palabra de Yahvé, comenzaron a suceder milagros. En una ocasión, mientras predicaba a un grupo de campesinos que habían sufrido pérdidas debido a una plaga, una lluvia inesperada cayó sobre sus campos secos. Los campesinos, asombrados, dieron gloria a Dios, pues sabían que había sido un acto de intervención divina. En otra ocasión, mientras Eliab ministraba en una aldea donde una epidemia había traído muerte y sufrimiento, oró por los enfermos y muchos fueron sanados. Las palabras del apóstol Pablo resonaban en su corazón: el mismo Espíritu da a uno el poder de hacer milagros, y a otro, el don de sanar enfermedades. 1 Corintios 12, 9-10. Eliab nunca se atribuía el mérito de estos milagros. Siempre señalaba hacia Yahvé, el verdadero hacedor de maravillas, el único digno de adoración y alabanza. No soy yo, decía, sino el Dios de nuestros padres, quien escucha nuestras oraciones y responde con poder y misericordia. Sus palabras traían esperanza y avivamiento a cada lugar al que iba. El refugio de Eliab, un lugar santo. De vuelta en su refugio, Eliab continuó ministrando a los peregrinos. El lugar había adquirido fama no solo por su hospitalidad, sino también por los milagros que ocurrían allí. Los enfermos venían con la esperanza de ser sanados, los afligidos llegaban buscando consuelo, y los que habían perdido la fe llegaban deseando restaurar su relación con el Dios de Israel. El refugio, iluminado por la presencia de Yahvé, se había convertido en un lugar santo. Los que entraban sentían la paz de Dios envolviéndolos como un manto, y muchos testificaban que, al cruzar sus puertas, una carga invisible era levantada de sus hombros. Eliab, en su humildad, siempre se arrodillaba al final del día, agradeciendo a Yahvé por su misericordia. Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Sofonías 3:17. El legado de Eliab. Los años pasaron, y Eliab envejeció, pero su espíritu permaneció fuerte. A lo largo de su vida, había visto la mano de Yahvé moverse de manera poderosa, tanto en su propia vida como en la vida de los demás. Había aprendido a depender completamente de la voz divina que lo había guiado desde aquel momento en el desierto. En su último año, cuando su cuerpo ya no podía viajar como antes, Eliab decidió quedarse en el refugio, ministrando a quienes venían. Los que lo escuchaban sabían que estaban en presencia de un hombre que había caminado con Dios, como Enoc, que había andado con Yahvé y había experimentado su poder y su paz de una manera profunda y tangible. Finalmente, un día, Eliab supo que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin. Con una serenidad que solo podía venir de la certeza de la vida eterna, se despidió de sus amigos y compañeros de ministerio. He corrido la carrera, dijo, recordando las palabras de Pablo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 2 Timoteo 4, 7.
Cuando su alma finalmente partió hacia el reino eterno, el refugio quedó como su legado viviente. Un lugar donde los cansados encontraban descanso, donde los afligidos encontraban paz, y donde las almas perdidas eran reconectadas con su Creador. La voz que perdura. Pero lo que verdaderamente perduró no fue solo el refugio, sino la lección que Eliab dejó a todos los que lo conocieron, que Yahvé siempre está hablando, siempre está cerca, incluso en los momentos más oscuros. La voz de Dios, que habló a Eliab en su desesperación, sigue hablando hoy. Porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Josué 1, 9. Que cada uno de nosotros, como Eliab, abra nuestros corazones y mentes para escuchar esa voz divina, para seguir su guía, y para experimentar la paz y la transformación que solo puede venir de Yahvé, nuestro Dios. La voz de Yahvé, un legado eterno. El paso de Eliab por este mundo no fue en vano, y su historia no terminó con su muerte. La voz de Yahvé que lo había guiado en cada paso siguió resonando en los corazones de aquellos que lo conocieron y en las generaciones venideras. Los que habían experimentado el refugio no solo recordaban a Eliab por su bondad, sino por el fuego espiritual que encendió en cada alma que tocaba. Su vida se había convertido en un testimonio vivo de la gracia y la misericordia divinas, una muestra tangible de que Dios no abandona a su pueblo, incluso en los desiertos más áridos de la vida. El refugio, un faro de esperanza. Después de la muerte de Eliab, el refugio no decayó, sino que floreció aún más. Sus discípulos y seguidores, aquellos a quienes había enseñado a escuchar la voz de Yahvé, tomaron la antorcha y continuaron el ministerio. Ahora, no solo era un lugar de descanso físico, sino un centro espiritual para aquellos que buscaban el rostro de Dios. Peregrinos venían de todas partes para ser renovados en cuerpo y alma, y muchos testificaban de las maravillas que Yahvé seguía obrando en aquel lugar. El Señor es mi roca y mi fortaleza, y mi libertador, mi Dios, mi peña, en él confiaré, mi escudo, y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. 2 Samuel 22, 2-3. Estas palabras resonaban en el refugio, donde cada rincón estaba impregnado con la presencia divina. Aquellos que llegaban a este lugar de paz se iban con una renovada convicción en su fe, sabiendo que Yahvé era su protector y proveedor. Los muros del refugio, que una vez fueron solo de piedra y adobe, se convirtieron en un símbolo de la fortaleza de Dios en tiempos de tribulación. El lugar creció, y se añadieron más espacios para orar y meditar, permitiendo que más personas experimentaran la paz que Eliab había encontrado tantos años atrás. El refugio ahora no era solo un lugar físico, sino un lugar espiritual que trascendía el espacio, donde la voz de Yahvé podía ser escuchada en lo más profundo del corazón. Los discípulos de Eliab, portadores de la voz divina. Aquellos que habían aprendido de Eliab no solo continuaron su ministerio, sino que lo expandieron. Al igual que los primeros discípulos de Jesús, fueron enviados a proclamar las buenas nuevas, llevando con ellos la enseñanza de escuchar y seguir la voz de Dios. Recordaban las palabras de su maestro, quien siempre les recordaba: no confíes en tu propio entendimiento, sino confía en Yahvé en todos tus caminos, y él enderezará tus sendas. Proverbios 3, 5-6. Cada uno de estos discípulos, fortalecido por la enseñanza de Eliab, comenzó a ministrar en diversas aldeas y ciudades, llevando consuelo a los quebrantados, sanidad a los enfermos y dirección a los perdidos. El ministerio de Eliab, aunque centrado en un solo hombre, se multiplicó a través de las vidas que tocó, y su legado se extendió más allá de lo que alguna vez imaginó. La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Mateo 9, 37-38. Así, la obra de Yahvé se continuó a través de aquellos que escuchaban y obedecían su voz. Eliab en la memoria del pueblo. Con el tiempo, la historia de Eliab se convirtió en leyenda. Las generaciones que no lo conocieron en persona escuchaban su historia contada una y otra vez, y su vida se convirtió en un ejemplo vivo de cómo Dios puede levantar a los humildes y quebrantados para hacer grandes cosas. El pueblo lo recordaba no como un hombre perfecto, sino como un hombre transformado por la gracia divina, alguien que había abierto su corazón a la voz de Yahvé y, en consecuencia, había cambiado el curso de su vida y la de muchos otros. No muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles son llamados, sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte. 1 Corintios 1, 26-27. Esta era la verdad que Eliab había vivido, y su historia se contaba como un recordatorio de que Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados. La voz de Yahvé, un llamado para todos.
el legado de Eliab es más que una historia del pasado. Su vida es un llamado continuo a cada uno de nosotros, un recordatorio de que, en los momentos de mayor oscuridad, la voz de Yahvé sigue hablando, esperando que abramos nuestros corazones para escucharla. Como Eliab, muchos de nosotros enfrentamos desiertos en la vida, momentos en los que parece que todo está perdido y que Dios se ha alejado. Pero Eliab nos enseñó que, en esos momentos, es cuando Yahvé está más cerca, susurrando en lo profundo de nuestra alma: confía en mí. Su historia nos invita a buscar esa voz, a no dejarnos consumir por el ruido del mundo, sino a entrar en la quietud donde la paz de Dios habita. Como está escrito, buscaré a Yahvé mientras pueda ser hallado, lo invocaré en tanto que está cercano. Isaías 55, 6. La vida de Eliab nos recuerda que la voz de Dios no es una cosa del pasado, sino una realidad presente para todos los que estén dispuestos a escuchar. El refugio eterno. Finalmente, Eliab había encontrado el refugio eterno en los brazos de Yahvé, el lugar donde todo dolor cesa y toda lágrima es enjugada. Sin embargo, su historia sigue viva en el corazón de aquellos que buscan la voz divina. Su vida fue una sombra de la realidad eterna que todos los hijos de Dios esperan, el encuentro final con el Creador, donde no habrá más desiertos, ni sequías, ni dolor. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Apocalipsis 21, 3. El refugio que Eliab construyó en el desierto se convirtió en un símbolo de lo que Yahvé está preparando para todos aquellos que le aman. Un día, cada uno de nosotros tendrá la oportunidad de habitar en ese refugio celestial, donde la voz de Dios ya no será un susurro, sino un canto eterno de amor y paz. Hasta entonces, la vida de Eliab sigue siendo una luz que nos guía en medio de nuestros propios desiertos, recordándonos que la voz de Yahvé sigue hablando, y que si abrimos nuestro corazón, podremos escucharla y ser transformados por ella. Que la historia de Eliab te inspire a buscar esa voz hoy, y que, al igual que él, encuentres en Yahvé tu refugio, tu fortaleza y tu salvación. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23, 1. La voz que nunca calla. La historia de Eliab es una lección viva, un recordatorio profundo de que Yahvé nunca abandona a los suyos, incluso en los momentos de mayor oscuridad. Eliab, quien al principio se encontraba hundido en el desierto de la desesperación, halló en la voz de Yahvé un faro de esperanza, un rayo de luz que lo guió hacia una vida de propósito, paz y transformación. Esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y las veces que, al igual que Eliab, hemos sentido que el desierto nos consume, que la sequía espiritual parece interminable. Pero al igual que Eliab, todos estamos llamados a detenernos, a escuchar en medio de la tormenta y el caos. Porque, como está escrito, Yahvé es fiel, él fortalece y guarda a los que le buscan. 2 Tesalonicenses 3, 3. La vida de Eliab nos enseña que en los momentos de mayor prueba, la voz de Yahvé se revela con más claridad, si tan solo abrimos nuestro corazón a su presencia. A lo largo de su vida, Eliab encontró propósito no solo para sí mismo, sino también para los demás, recordándonos que la fe no es solo para nuestro beneficio personal, sino para compartir con aquellos que también buscan refugio y dirección en tiempos difíciles. El refugio que Eliab construyó no fue solo un lugar físico, sino una manifestación de la fortaleza y la protección divina que todos podemos experimentar cuando confiamos en el plan de Dios. Hoy, su legado nos invita a hacer lo mismo, construir refugios de paz y esperanza en medio de los desiertos de la vida. La vida de Eliab es una llamada a la acción, un desafío a escuchar la voz de Yahvé y a permitir que esa voz transforme nuestras vidas y las de aquellos que nos rodean. Como Eliab, podemos ser portadores de luz, canales de la paz de Dios, mostrando al mundo que, incluso en los momentos más oscuros, el Señor da fuerza a su pueblo. Yahvé bendice a su pueblo con paz. Salmo 29, 11. Finalmente, la historia de Eliab no es solo un relato del pasado. Es un reflejo de la vida de cada creyente, una invitación continua a escuchar, a confiar y a seguir la voz de Yahvé, quien nunca deja de hablar a los corazones de sus hijos. La voz de Dios es eterna, y aunque los desiertos de la vida sean áridos y las pruebas nos parezcan insoportables, Yahvé guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Salmo 121, 8. Que esta historia nos inspire a buscar ese refugio eterno en Yahvé, y que, como Eliab, aprendamos a escuchar su voz, permitiendo que transforme nuestra vida y nos guíe hacia un propósito divino más allá de lo que podamos imaginar. Porque al final, como Eliab descubrió, aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1, 6.